Bueno, en este video vamos a hacer un ejercicio de tiro oblicuo. Vamos a hacer el ejercicio 4 de la guía. Acá les copio el enunciado. Dice que un gato maulla instalado sobre un muro de 2 metros de altura y que Juan, que está enfrente de él a 18 metros del muro, lo quiere ahuyentar arrojándole un zapato. Entonces dice que el proyectil, o sea el zapato, parte con una velocidad de 15 metros por segundo, formando un ángulo de 53 grados con la horizontal, desde una altura de 1,25 metros. Entonces me piden hallar a qué altura por encima del gato pasó el zapato y determinar a qué distancia del otro lado del muro llegó el zapato al piso. Bueno, entonces como siempre vamos a hacer un esquema del problema. Entonces, en el esquema vamos a poner un sistema de coordenadas cartesiano, como ven en la figura. Entonces, poniendo el sistema de coordenadas de esa manera y tomando como el tiempo inicial, tiempo cero, cuando sale el zapato, entonces tenemos que la posición x0 va a ser 0 metros y la posición y0 va a ser 1,25 metros. Entonces, el zapato va a ser una trayectoria como la de un tiro oblicuo, teniendo en cuenta que solamente tenemos la aceleración de la gravedad en el eje vertical. Entonces las ecuaciones que describen el movimiento del zapato van a ser las que tenemos acá. La coordenada x del vector posición va a ser x0 más b0x por t menos t0. La coordenada y del vector posición va a ser y0 más b0y por t menos t0 menos un medio del módulo de g por t menos t0 al cuadrado. Y también tenemos las componentes del vector velocidad. La componente x del vector velocidad va a ser constante y va a ser b0x, y la componente y del vector velocidad va a ser b0y menos el módulo de g por t menos t0. Bueno, recuerden que en este movimiento los valores posibles de tiempo iban a ser los tiempos mayores o iguales que el tiempo inicial y menores o iguales que el tiempo que llamamos el tiempo de alcance, que es cuando se detiene el movimiento, en este caso cuando el zapato llega al piso. Bueno, a partir del sistema de coordenadas que elegimos, ya tenemos que x0 vale 0, que y0 vale 1,25 y que t0 vale 0. Tenemos que encontrar las componentes de la velocidad inicial. Para eso habíamos visto que tenemos estas dos ecuaciones. b0x era b0 por el coseno del ángulo y b0y era b0 por el seno del ángulo, donde el ángulo alfa era el ángulo que formaba la velocidad con la horizontal, o sea en este caso 53 grados. Bueno, entonces teniendo eso, lo primero que vamos a hacer son esas cuentas. Si reemplazamos b0 por 15 metros por segundo y el ángulo alfa por 53 grados, entonces nos queda que b0x nos va a dar 9 metros por segundo. Y que b0y nos va a dar 12 metros por segundo. Bueno, entonces teniendo las velocidades iniciales en sus componentes, vamos a escribir la ecuación de la componente x del vector posición en función del tiempo, que nos va a quedar sencillamente b0x, que es 9 metros por segundo, por el tiempo. Como dijimos antes, el tiempo de t0 vale 0 y x0 vale 0. Y la componente y del vector posición nos va a quedar ahora y0, que va a ser 1,25 metros, más b0y, que es 12 metros por segundo, por el tiempo, menos un medio del módulo de g, que vamos a poner simplemente 5 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. Entonces esas son las ecuaciones
del vector posición. Bueno, entonces también podemos escribir las ecuaciones del vector velocidad, pero con esto nos va a alcanzar para hacer el ejercicio. Entonces ahora vamos a hacer la parte A del problema, que nos pide hallar a qué altura por encima del gato pasó el zapato. Entonces, para ver eso, lo que vamos a hacer es plantear que para qué tiempo la coordenada X del vector posición vale 18 metros, y una vez que tengamos ese tiempo, lo que vamos a hacer es encontrar la coordenada Y del vector posición para ese mismo tiempo. Entonces, como ya habíamos visto, tenemos las dos ecuaciones de X y de Y. Entonces, en la ecuación de la componente X vamos a plantear que 18 metros sea igual a la velocidad inicial componente X por el tiempo, o sea, va a ser igual a 9 metros por segundo por el tiempo. Y de ahí vamos a calcular el tiempo que tarda el zapato en llegar a la coordenada X igual 18 metros. Entonces, si hacemos esa cuenta, los 9 metros por segundo pasan dividiendo, y de acá tenemos que el tiempo va a ser igual a 2 segundos. O sea, a los 2 segundos la coordenada X del zapato vale 18 metros. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es encontrar cuánto vale la coordenada Y para ese tiempo, o sea, a los 2 segundos. Entonces, en la coordenada Y vamos a reemplazar el tiempo por 2 segundos y vamos a hacer la cuenta. Si hacemos esa cuenta, nos da 5,25 metros, utilizando las ecuaciones que habíamos visto antes. Entonces, 5,25 metros va a ser la coordenada Y del zapato, o sea, esto que estoy marcando acá, cuando la coordenada X vale 18 metros. O sea, este valor va a ser 5,25 metros. Ahora lo que nos pide el ejercicio es a cuál es la altura que hay del zapato al gato, con lo cual la altura va a ser la resta de las dos coordenadas. O sea, la altura a la que pasa el zapato va a ser la posición que tiene el zapato en la coordenada Y, o sea, 5,25 metros, menos la posición que tiene el gato, que son 2 metros. Entonces, si hacemos esa cuenta, nos va a dar 3,25 metros. Y esa sería la respuesta de la parte A. O sea, el zapato pasa a 3,25 metros del gato. Bueno, luego nos piden en la parte B encontrar a qué distancia del muro cae el zapato. Entonces, para eso lo que vamos a hacer primero es encontrar el alcance del proyectil. Para encontrar el alcance, o sea, la posición a la que llega al piso, acá, lo que teníamos que plantear, como habíamos visto antes, es para qué tiempo la coordenada Y vale 0. Entonces, en la ecuación de Y en función del tiempo, tenemos que poner 0 metros igual a 1,25 metros más 12 metros sobre segundo por el tiempo menos 5 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces ahí nos queda una ecuación cuadrática igualada a 0, y como habíamos visto en la clase pasada, las ecuaciones cuadráticas podían tener, si tenían, dos soluciones, y esas soluciones las encontrábamos, recuerden, usando esta expresión:
menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo dividido 2 por a. En este caso, a es el término que multiplica a t cuadrado, o sea, sería menos 5, b sería 12 y c sería 1,25. Entonces, si hacemos esa cuenta, vamos a tener dos valores del tiempo. T1 que nos va a dar 2,5 segundos y T2 que nos va a dar menos 0,1 segundos. Entonces, como habíamos visto, los valores posibles del tiempo para las ecuaciones de x y de y eran los tiempos mayores que t0, que en este caso es 0, y menores que el tiempo de alcance. Entonces, este tiempo negativo no es posible, porque los valores de tiempo en este caso tienen que ser mayores que 0. Entonces, t1 va a ser el tiempo de alcance. O sea, el tiempo de alcance va a ser 2,5 segundos. Entonces, para saber ahora el x de alcance, simplemente hay que calcular la posición x para el tiempo correspondiente a 2,5 segundos. Entonces, en la ecuación de x en función del tiempo, hay que reemplazar el tiempo por 2,5 segundos. O sea, hay que hacer 9 metros sobre segundo por 2,5 segundos. Si hacemos esa cuenta, nos da 22,5 metros. Y esa va a ser la posición de alcance. O sea, como vemos acá en la figura, esta posición va a ser 22,5. Ahora, el ejercicio no nos pide el x de alcance, sino nos pide a qué distancia del muro cae el zapato. Entonces, como vemos acá, el zapato cae a 22,5 metros del origen de coordenadas, el muro está a 18 metros del origen de coordenadas, entonces el valor que nos piden, o sea la distancia, va a ser la resta de estas dos coordenadas, 22,5 menos 18. Entonces, si hacemos esa cuenta, 22,5 metros menos 18 metros, eso nos va a dar a qué distancia del muro cae el zapato. Y esa distancia es 4,5 metros. Bueno, entonces así terminamos el ejercicio 4. Espero que les haya servido. Hasta luego.